Saludos amigos. Bienvenidos a Biopolítica Internacional. Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. El director de la CIA sostiene una reunión secreta con Zelensky sobre los próximos pasos de Rusia. La Corte Suprema dice que no puede determinar quién filtró el borrador de la opinión que anuló a Roe. Canadá. La reñida carrera por la alcaldía no se compró con rollos de canela, dictamina la Corte. Las divisiones sociales de la India estallan en los vuelos y las mujeres son las más afectadas. Las llamas estallan en la capital de Perú mientras los manifestantes piden la renuncia del presidente. Rusia acusa de terrorista a crítico de guerra de 19 años tras delatar a compañeros de clase. Los aliados de la OTAN consideran enviar tanques a Kiev mientras Estados Unidos. Usain Bolt quiere saber a dónde fueron a parar los 12 millones de dólares que le faltaban. De Spanish.xinhuanet.com. Xi inspecciona preparación para combate de Fuerzas Armadas. Incendio en un cuartel de Armenia deja 15 militares muertos. Número de heridos por sismo de magnitud 5,4 el noroeste de Irán supera los 190. Rusia prohíbe entrada a 31 neozelandeses. Irán advierte a Parlamento Europeo sobre consecuencias de incluir a fuerza militar de élite en lista negra. De The New York Times. Estados Unidos alcanzará el límite de deuda del gobierno hoy. ¿Cuán grave será? La Corte Suprema dice que no ha identificado quién filtró el borrador de la opinión sobre el aborto. El apoyo a Trump vacila entre los líderes evangélicos de la nación. Los aliados de Ucrania se comprometen a enviar una gran infusión de ayuda militar. El director de la CIA viajó a Kiev la semana pasada para realizar consultas secretas con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. De CNN. Perú, sumido en las protestas. Los muertos suben y Boluarte pide diálogo. Perú. Incendio consume edificio en medio de los disturbios. Nuevo programa permitirá que ciudadanos patrocinen a refugiados en Estados Unidos. Estados Unidos anuncia paquete de asistencia para Ucrania por dólares americanos 2.500 millones. Estados Unidos rastrea presunto barco espía ruso cerca de sus costas. Advierten sobre la tendencia viral aliento de dragón que usa nitrógeno. De Hispanuf. Seúl convoca a embajador iraní para justificar declaraciones de Yoon. Jefe de CIA tuvo una reunión secreta con Zelensky sobre Rusia. Raisi. Éxito de mujeres iraníes es una razón de ira de Occidente. Perú vive la toma de Lima y protestas en el sur. Hay 2 muertos más. Israelíes asesinan a otros 2 palestinos en la Cisjordania ocupada. Nasrallah condena política de máxima presión de Estados Unidos sobre el Líbano. Estados Unidos buscará otro Guaidó para Venezuela. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. El presidente Raisi. Incluir al PGRI en la lista de organizaciones terroristas surge de la desesperación. Los presidentes de Irán y Rusia vuelven a conversar sobre las relaciones bilaterales. Irán insta a la ONU a tomar medidas rápidas para apoyar a los palestinos. Irán desmantela 2 células terroristas vinculadas a Daesh. De BBC News Mundo. La jornada de la toma de Lima termina con fuertes enfrentamientos y el incendio en un edificio en el centro histórico de la capital peruana, que busca la inédita y controvertida ley de criptomonedas aprobada en El Salvador que redobla la apuesta de Bukele por el Bitcoin. Los inmigrantes cubanos tienen privilegios en Estados Unidos de los que nadie más disfruta. El gobierno de Perú declara el estado de emergencia en Lima por 30 días ante el aumento de las protestas. De The Guardian. Slapping de Face. Los escaños conservadores ganan más con el fondo de nivelación de 4.000 millones de libras esterlinas. Nueva Zelanda. Jacinda Ardern. Figuras políticas creen que el abuso y las amenazas contribuyeron a la renuncia del primer ministro. El expresidente estadounidense Donald Trump confundió a la acusadora de violación Ellen Carroll con su exesposa. El cofundador de Netflix, Reed Hastings, deja el cargo de director ejecutivo de la compañía de transmisión. De Agencia AGN. Zelensky dice, no estoy seguro de que Putin esté vivo. El gobierno planea restringir las protestas con fuertes multas y arrestos más fáciles en Israel. Medio Oriente. Abbas insta a Estados Unidos a detener la escalada israelí y a cumplir sus promesas. Alemania. Bundestag reconoce crímenes de Estado Islámico contra yazidíes como genocidio. Israel. Fiscal general a Netanyahu. Debe despedir al ministro. Israel. La sentencia contra el ministro Deri agrava y acelera el asalto de la coalición al poder judicial Hezbollah en Siria. Diplomáticos de Israel condenan que enviada de la ONU al Líbano agradeciera a Hezbollah.
Israel anunció que su embajada en Ucrania volverá a la actividad, a pesar de la guerra. D. El periódico El País, España. 9 países de la OTAN se comprometen a enviar armas pesadas a Ucrania. Los talibanes acosan a universitarias en sus casas para forzarlas al matrimonio. La crisis de los documentos clasificados persigue a Biden en el estreno de la segunda mitad de su mandato. Los franceses se echan a la calle contra la reforma de las pensiones de Macron. Catargaté. La justicia belga mantiene en prisión a Eva Kaili. D. El periódico de Barcelona, España. La nieve llega a las cotas bajas de Cataluña y desciende a los 500 metros. Aragonés saluda a Sánchez y Macron y abandona la cumbre España-Francia. Aragonés justifica su espantada ante Sánchez y Macron. El proceso no ha terminado. El gobierno certifica que la manifestación anticumbre evidencia la división independentista. El PP desafía a Sánchez. Si quiere intervenir Castilla y León, aquí le esperamos. D. The Financial Times. El cofundador de Netflix, Reed Hastings, dejará el cargo de director ejecutivo. Noticias en vivo. Japón y Corea del Sur aflojan las reglas de máscara a medida que se relajan las medidas de COVID. El Tesoro tomará medidas extraordinarias cuando Estados Unidos alcance el techo de la deuda. Los banqueros centrales se comprometen a mantener el rumbo con las altas tasas de interés. D. Deutsche DW. Zelensky espera decisiones fuertes de aliados sobre ayuda. No tiene sentido entregar tanques Abrams a Ucrania. Ucrania pide dejar de temblar ante Putin y entregar tanques. O primero A. Cualquier día puede haber un accidente nuclear en Ucrania. Estados Unidos busca cooperación en seguridad con el gobierno cubano. Fuerzas del orden repelen asalto en el aeropuerto de Arequipa. Estados Unidos vigila un barco espía ruso frente a Hawái. D. Sputnik Mundo. Boluarte advierte que castigará a los malos ciudadanos que generen disturbios en Perú. Letonia prevé capacitar a 2.000 militares ucranianos en medio de tensiones con Rusia. Estados Unidos insiste en ayudar a Ucrania con sus propios arsenales. Enviará vehículos Bradley y Stryker. En Estados Unidos, enero ya tiene más tiroteos que días. La violencia armada no para. El Kremlin. Cuanto antes Zelensky cumpla las condiciones de Rusia, más pronto terminará el conflicto. Irán considera las provocaciones de la OTAN y Occidente como causa del conflicto en Ucrania. Dinamarca entregará a Ucrania 19 obuses Caesar. D. Diario Libre. Miles de personas piden la renuncia de Dina Boluarte en una multitudinaria protesta en Lima, Perú. Arrestan a uno de los 12 más buscados de PR que ya tiene sentencia de 151 años. CMD, más abierto al diálogo, pero sigue bloqueo a ARS hasta llegar a acuerdo. Comunidad Logbitki exige más participación en la política dominicana. D. Listín Diario. La vuelta por Sánchez, otra vía para llegar en Yola a Puerto Rico. Buscan sobrevivientes en edificios colapsados. Bomberos logran sofocar incendio registrado en antiguo cine Vega Real, Francia. Masivas protestas contra cambios en las pensiones. Nuevas armas elevan conflicto en Ucrania. D. Mainichi.jp de Japón. Corona ruina, teletrabajo y vida de inmigración, problemas vistos en la revitalización regional. Mr. Biden tiembla con documentos clasificados, la diferencia con Mr. Trump. D. The Japan Times. Kishida alentará el debate sobre la rebaja de clasificación de COVID-19. COVID-19 actualmente se clasifica como equivalente a un patógeno de clase 2, como la tuberculosis y la gripe aviar. Suicidios en Japón aumentan en 2022, con el primer aumento entre hombres en 13 años. D. Rzeczpospolita de Polonia. La alta inflación hace estragos en las billeteras de los jubilados. Cada vez. Viceministro de Defensa de Ucrania. Los rusos quieren nacionalizar las partes ocupadas de Ucrania. ISU. Es improbable un ataque ruso desde el territorio de Bielorrusia en el invierno y la primavera de 2023. D. The Sun. Monstruos en medio de nosotros. Cientos de inmigrantes que se han colado en Gran Bretaña son criminales, incluidos asesinos, terroristas y violadores. El destino de Alec Baldwin. Enfrentar 18 meses de cárcel, dice un experto legal después de establecer un cargo de tiroteo. Tragedia tóxica. Blogger, de 26 años, murió después de tragar veneno que le enviaron en la publicación. D. Taipei Times. El Parlamento de la UE impulsa la defensa de Taiwán. Gabinete renuncia mientras Su promociona reorganización bajo Tsai. Estados Unidos obliga a Corea a proporcionar equipos a Kiev. D. Humoloda.kiev.ua. Taras Kremlin revisará a la empresa Budouze Group por el escándalo lingüístico.
Todo un escándalo estalló en las redes sociales en torno a la empresa Budouze Group, que rechazó una entrevista a una mujer de Kiev que no quería comunicarse en ruso. En Davos, Sandu llamó al mundo a ayudar a Ucrania de ganar. Zelensky instruyó al SBU y a la Policía Nacional para averiguar las circunstancias de la tragedia en Brovary. Facti.ua Moscú, ni siquiera hay antipiréticos. La medicina de Crimea bajo ocupación sigue tocando fondo. Poltava y Dnipro bajo ataque. El general polaco indicó la dirección probable de la nueva ofensiva rusa. Misiles, cañones autopropulsados, obuses. Gran Bretaña y otros 10 países europeos acordaron un nuevo y poderoso paquete de ayuda militar a Ucrania. Los cadáveres de los wagnerianos no fueron devueltos. Prigozhin descubrió espías saboteadores ucranianos en la morgue de Lugansk. El Universal de Venezuela. Presidente Maduro se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero. Lula se reunirá con Joe Biden el 10 de febrero en Washington. Han designó a Coromoto Godoy como nueva embajadora de Venezuela en España. Jorge Rodríguez se reunió con el embajador de China en Venezuela. Despliegue masivo de policías en anticipo de nuevas protestas en Lima. Agencia Reuters. Ucrania espera decisiones sobre tanques en reunión de líderes de defensa occidentales. La unidad de préstamos criptográficos de Genesis se declara en bancarrota en Estados Unidos. Trump y abogados sancionados con casi $1 millón por demanda política contra Clinton. Estados Unidos toca el techo de la deuda cuando el enfrentamiento partidista genera preocupaciones económicas. Aliado de Putin advierte a la OTAN de guerra nuclear si Rusia es derrotada en Ucrania. El Espectador en Colombia. Cartel de la Toga. Ex magistrado Francisco Ricaurte es imputado por nuevos hechos. La colombiana que fue violada en su casa y hoy logró justicia en la corte y dejar de explorar petróleo es un suicidio económico. Duque Amin Minas Vélez. El nuevo siglo de Colombia. Petro, fiscal tiene parte de razón sobre suspender órdenes de captura. Mucho anuncio y pocos hechos para bajar energía del Caribe. Pineda, combatir informalidad debería ser prioridad en reforma laboral. Alta participación electoral puede revelar prácticas clientelistas. MOE. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.